pero era bastante distinto, aunque sí entendía la importancia que te plantean de estudiar inglés, de que cuando trabajas que te contraten, o que vas a poder dejar tu trabajo, pero no sé, yo no era la mejor de la clase y era muy tímida para hablar, específicamente inglés, pero no me iba tan mal, digamos que era promedio. 3 años pasaron y yo seguía aprendiendo inglés, hasta que en 2016 se me dio una oportunidad bastante inesperada a mí. La posibilidad de viajar un mes a Canadá a aprender inglés. Si en este mes lo adentro como una de las mejores experiencias que viví, siento que no lo aproveché en su totalidad. Obvio que fue en inglés, pero siento que no lo aproveché. Es por esto que cuando volví me empecé a plantear varias cosas y a reflexionar acerca del idioma. Primero que nada, empecé a incorporar el inglés en el segundo plano de mi vida. Yo leía libros o veía series, videos, y este cambio de rutina me hizo dar cuenta de uno de los verdaderos propósitos del aprendizaje de idiomas. Y es que da un punto de vista diferente. El lenguaje que hablamos influencia mucho en cómo entendemos las cosas que interpretamos al mundo y nos abre la mente a poder entender sobre otras culturas, personas o lugares. Es como que digamos que te da una perspectiva diferente. Hablando de cultura, hablando de los idiomas, están todos cargados de cultura, de historias, de tradiciones, de un mundo y una persona completamente diferente a nosotros. Cuando hablaba con amigos, ellos se veían fascinados de que aprendan su idioma, finalmente lo comprendí. ¿Cómo se sentirían si viniese un extranjero y les intenta hablar en español? Aunque tenga el acento más pesado del mundo, yo me sentiría emocionada, porque esa persona se interesó por comprenderme a mí en mi cultura y está intentando relacionarse conmigo a través de ello. Hablar en este idioma supone meterse en la mentalidad del nativo que lo habla y poder hacer un vínculo, una conexión con el otro. Una situación parecida, para ejemplificar, me pasó hace un par de años cuando estábamos viajando con mi familia por Mendoza. Y llegamos a un mochilero desde el parque de la provincia de Motagua hasta Uspallata, que es una ciudad que limita con Chile. Durante el trayecto, este chico nos contó un poco de su vida. Él era de Bélgica y había decidido viajar por toda Latinoamérica sin saber muy poco de español. Aprendió en el trayecto. Su español era bastante bueno y se notaba muy feliz hablando de los hombres de la vida que lo habían llegado hasta allá. Rememorando su situación, no solo tenés que tener, no sé, coraje o valentía para poder realizar una experiencia así, sino tenés que tener algo más importante, ganas de asimilar algo completamente diferente y nuevo como lo puede ser Argentina o Latinoamérica de Bélgica. Ahora, quiero que intenten responder las siguientes preguntas por ustedes mismos. ¿Cuál es el propósito de estudiar inglés? ¿Y de estudiar italiano? ¿Francés? ¿Japonés? Seguramente encontraron un fin más rápido al inglés, porque es uno de los pocos idiomas al que le solemos atribuir un fin práctico. Y ahora yo les pregunto, ¿no es suficiente enamorarse por la cultura, por la gente, o por un sueño lejano de tener la posibilidad de ir al lugar donde lo hablan? Por esta última pregunta en mente, yo este año empecé a estudiar japonés y empecé desde lo básico, y me veía mostrando un nuevo camino como cuando lo hice con el inglés. Solo que ahora hay algo que antes no, una motivación real y un ciclo repetible te va a servir para el futuro. Con esto entendí que aprender idiomas y hablarlos significa desbloquear el mundo. Y no estoy hablando solo de tachar países en el mapa, estoy hablando de desbloquear más como un juego, de poder ver algo que antes estaba oculto, de tener esa posibilidad de abrir tu mente y ver mucho más allá y poder comprender y aprender de gente que es completamente diferente a nosotros, pero que lo único que tienen en común es que hablan el mismo idioma. Siguen pensando que estudiar inglés es como un fin práctico, porque si no hubiese tenido ese viaje no me podría haber dado cuenta de que comunicarme con el idioma no solo sirve para comunicarme con la gente, sino que también es como para llegar a ellos de un lado más profundo, con más empatía. Y tampoco me podría haber dado cuenta de un montón de cosas más, o tampoco me hubiese animado a aprender
que el idioma, sea cual sea, tiene algo mucho más importante que la posibilidad de comunicarse con nosotros. Hay algo mucho más valioso que eso. Y es que te sirve para desarrollarte más como persona y para entenderte más a vos mismo. Porque después de todo, aprender idiomas y poder hablarlos te hace mucho más humano. Muchas gracias.